Grabar. Venga, comparto pantalla de nuevo. Me voy aquí. Venga. Esto. Vale, ¿veis la pantalla? Sí. Perfecto. Lo dicho. En resumen, a ver, para que no nos hagamos un lío, y obviamente ninguno de los que estamos aquí ni somos, ni creo que vayamos a ser ingenieros y todo esto, ni físicos, y todo esto que se tiene que explicar en 10 minutos serían 5 horas para entenderlo. Pasa como con la gamma cámara. A mayor llegada de radiofármaco a una zona, más fotones van a salir de esa zona que van a impactar con cada uno de los detectores que veis aquí en forma de anillo, ¿vale? Y eso es lo que va a proporcionar la imagen, ¿ok? Bien, la preparación del paciente. En resumen, no me voy a enredar a explicar una por una. ¿Qué creéis que es lo que, sabiendo que el radiofármaco está relacionado con la glucosa, qué es lo principal que va a afectar en que se pueda hacer la prueba o no a un paciente? Pues si ha comido o no, no. Correcto, así de simple. Si el paciente viene habiendo comido a hacerse la prueba y no le preguntamos si le inyectamos esa dosis de radiofármaco, ¿vale? Que por cierto, para que lo sepáis y sepáis una idea de más o menos qué números manejáis cuando inyectáis una dosis de S-Fluor 18, una dosis está alrededor de unos 150 euros para cada paciente, ¿vale? Una dosis única. Bien, si se le inyecta esa dosis y el paciente ha comido ese radiofármaco, no se va a absorber correctamente, porque el cuerpo del paciente estará de azúcar hasta arriba y, para que lo entendamos todos, va a decir, ¿para qué me estás inyectando más azúcar cuando ya estoy hasta arriba y no lo voy a metabolizar? ¿Vale? Con lo cual, no se vería con calidad la imagen de ese radiofármaco. Aquí tenéis las 1001. Pacientes diabéticos. Cuidado con los pacientes que son diabéticos y tienen el azúcar subido, alto, aunque estén en ayunas, porque la prueba no se va a ver. Con lo cual, antes de la prueba, a esos pacientes se le va a hacer, incluso si no son diabéticos, este aparatito que seguro que lo habéis visto en algún familiar, vecino, primo o lo que sea, que es un glucómetro. Anotar, os pido pocas cosas a nivel de cultura general sanitaria, ¿vale? Pero anotar que si el paciente, cuando le hacéis esto, está por encima de 120 miligramos de cilitro, a ese paciente no se le debe inyectar el radiofármaco, porque no se va a ver correctamente la imagen, ¿vale? Este paciente, con este numerito de aquí, 208, está subido de glucosa. A este paciente no se le podría inyectar la prueba. Este paciente se tiene que recitar otro día, ¿vale? Cuando su azúcar esté normal. Esta máquina también nos sirve para detectar, perdonad la expresión, pacientes mentirosillos que nos dicen que están en ayunas, nos lo creemos, pero igualmente, por lo cara que es la prueba y por el tiempo que podemos ganar para cualquier otro paciente, por ejemplo, ingresado, hay que hacerles también, aunque no sean diabéticos, esta prueba y ver que lo que dicen es verdad. Si hay un paciente que me dice es que no he comido nada desde hace 6 horas, que son las ayunas que marcamos, ¿vale? 6 horas antes de la citación no puede comer nada el paciente de PET-TAC, ¿vale? Y le hacemos la prueba y está a 208, como veis aquí, ese paciente, dos opciones. O resulta que luego nos confiesa que nos ha engañado. Bueno, no estaba en ayunas, pero me he tomado un zumito y un cortado con azúcar. O ese paciente es un diabético no conocido, ¿vale? Y con lo cual tendrá que ir a su médico, que le regulen ese azúcar y volverlo a citar, ¿sí? Por último, cuidado con los pacientes ingresados. Sabéis que hay muchos pacientes que tienen, por ejemplo, sueroterapia, suero en vena, pero que no es fisiológico, que es suero glucosado. Si ese paciente os baja al PET-TAC, lo llamáis para que baje para hacer la prueba y aparece con un suero glucosado perfundiéndose, ese paciente se vuelve a subir a planta, porque ese paciente está en constante perfusión de glucosa. Y sería lo mismo que si se estuviera comiendo
un bocata, ¿vale? Por decir algo. Vale, comentaros cómo es la máquina. La máquina es esta que tenéis aquí, hay muchos modelos, ¿vale? Es un Gendry con la mesa de exploración y si viéramos la máquina de perfil por un lado, veríamos la primera parte que pertenece a un CT, a un TAC, ¿sí? Y la segunda parte que pertenece a esos anillos, a estos anillos que hemos visto aquí, con lo cual ese paciente se le realiza primero el estudio de TAC y después el estudio de PET, ¿vale? Los dos estudios con la misma máquina. Es una máquina híbrida, ¿vale? Máquina híbrida. Antes, cuando no había máquinas híbridas, el paciente venía un día a hacerse el PET y el paciente venía otro día al hospital a hacerse un TAC. De hecho, aún habiendo estas máquinas, algunos hospitales siguen haciendo lo mismo, cosa que es un error. Primero, por el tiempo que estamos desperdiciando para el paciente y después porque al paciente lo estamos irradiando con el TAC 2 veces. Pensar que el TAC del PET-TAC también se puede usar perfectamente con contraste endovenoso, ¿vale? Con contraste endovenoso. Aquí tenéis un ejemplo de la fusión de las dos imágenes. Todo esto hipercaptante son imágenes de PET y el resto, como veis, por ejemplo, los pulmones, imágenes del corte coronal del TAC. Bueno, esto ya lo hemos visto. Que sepáis que hay que hacer una entrevista al paciente, ¿vale? Lo más importante que quiero que sepáis de aquí es que si os fijáis en la tabla aquella que siempre comentáis de los radiofármacos, para la PTC la dosis nunca es una dosis estándar, es una dosis que se calcula por peso, ¿vale? Por eso siempre al paciente, cuando lo recibamos en el servicio de medicina nuclear, le tendremos que preguntar cuánto pesa. Y el cálculo es 0,125 milicurios, lo tenéis aquí en una diapo, por cada kilo de peso. Si el paciente pesa 100 kilos, ¿cuántos milicurios le vais a inyectar? Pues 12 un 12 i sigma. mig. 12 i mig. 12,5, correcto, ¿vale? Si el paciente pesa 60 kilos, pues 50 kilos, la mitad, ¿no? 6, o 6,25, ¿vale? Esto es lo general, ¿eh? Luego que nadie vaya a trabajar a un hospital que no sea los que yo he estado, yo qué sé, San Pau, por ejemplo, y digan, no, es que allí inyectan 0,100 milicurios. Bueno, no se diferencia mucho de lo que os pongo aquí, que es lo estándar, ¿vale? Hay que hacer una serie de entrevistas que la hace el enfermero o el técnico. Pensar que aquí siempre trabajaréis con enfermero porque hay que colocar ya no solo la vía venosa, sino que muchas veces administrar fármacos como se administran en resonancia, como puede ser una furosemida, una buscapina, una adenosina. Bueno, hay diferentes historias, hay que mirar el azúcar, a veces hay que inyectar insulina, ¿vale? Con lo cual, el equipo ideal para trabajar en un PETAC es técnico y enfermera, ¿vale? Aquí tenéis varios ejemplos de vías donde colocar esa vía venosa para inyectar el radiofármaco. ¿Qué más? Vale, y paso aquí que es cómo se realiza el procedimiento. El procedimiento se realiza, no voy a entrar en el tema del TAC, os lo voy a explicar muy por encima, que ya tenéis una asignatura de TAC, pero el orden es el estudio estándar de un PET-TAC, y eso es pregunta de examen, va desde órbitas, ¿vale? Desde, vamos, para entendernos, desde, hay que coger por encima de las cejas del paciente, ¿vale? Justo al inicio de la parte frontal, ¿vale? Desde órbitas, que se llama, hasta sínfisis púbica. En el caso de sexo masculino, habrá que coger hasta testículos incluido, ¿vale? Si bajan de sínfisis púbica, cogeremos hasta testículos. ¿Por qué? Pues por los testículos ya conocéis que también hay tumoraciones, ¿vale? ¿Y por qué hasta órbitas? ¿Por qué no cogemos cerebro? ¿Alguien me lo dice? Porque Porque ya se tiene ve, Porque se ve hipercaptante. Igual que os digo que la PETAC es la mejor prueba del mundo mundial para oncología, no es la mejor prueba la PETAC con 18 FDG
para estudiar el cerebro? ¿Alguien me dice cuál es la mejor prueba para estudiar el cerebro? La que hem fet abans. No, pero digo de diagnóstico por la imagen en general. Vale. La La resonancia. La resonancia. resonancia, ¿vale? Igual que hablo maravillas de la nuclear para muchas cosas, la resonancia es el estudio de elección para cerebro siempre, ¿vale? Es la mejor prueba. ¿La PET puede dar imágenes del cerebro? Sí, pero, bueno, digamos que no son no sé cómo llamarlo, tan concluyentes, tan óptimas como le queréis llamar. Una vez hecho, sabiendo de dónde a dónde hay que llegar, con una excepción, ¿vale? A este estudio. Es, por ejemplo, en pacientes que tuvieran un melanoma en el dorso del pie. A estos pacientes, cuando hagáis el topograma, y aquí me estoy hablando del TAC, cuando hagáis el topograma, habrá que coger de órbitas hasta dónde, Hasta los pies. hasta los pies, ¿vale? Porque obviamente hay que ver ese melanoma, más ganglios, más, yo qué sé, metástasis que pueda tener a nivel de la pierna, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero repito, un estudio estándar, ¿vale? Luego hay excepciones, será de órbitas a sínfisis púbicas con los brazos por encima de la cabeza, ¿vale? Con los brazos hacia detrás, ¿vale? A no ser que ese paciente tenga, por ejemplo, un melanoma, voy con el mismo ejemplo, en el antebrazo. Tendremos que hacer el paciente con los brazos colocados en posición anatómica. Si no, piernas y brazos fuera del estudio, ¿vale? Los médicos nucleares quieren, y los radiólogos que ven el TAC, quieren ver órganos diana, pulmones, hígado, páncreas, riñones, intestino, etc. Una vez hecho el topograma, el estudio que sigue es el TAC, que puede ser con o sin contraste yodado endovenoso y también, que nos sale aquí, con o sin contraste oral. Esto lo decide el médico nuclear con ayuda del radiólogo, en función del protocolo. Y por último, el estudio PET-TAC. El estudio PET-TAC se realiza con este término que le llamamos BET, que dura 3 minutos, ¿vale? Que dura 3 minutos. Estos BETs, ¿os acordáis en la gammagrafía ósea que os decía, si algún día se avería el tema del rastreo, voy a dejar de compartir y así veis lo que hago y los que vean el vídeo luego lo entenderán mejor. Cuando os explicaba el rastreo de una gammagrafía ósea, os decía, automáticamente el detector hace un barrido anterior y posterior, ¿verdad?, del cuerpo del paciente. Me alejo un poco para que me veáis más, ¿vale? En el caso, creo que os comenté, que en el caso de que esa función no estuviera operativa o antes de que se inventara eso, el técnico tenía que ir por partes, ¿no? Colocar el detector en la cabeza. Disparo la adquisición. 5 minutos, ¿no? Vuelvo a entrar y ese detector lo bajo al tórax. 5 minutos más, ¿vale? Pues bien, el PET-TAC dentro de ese gantry va por esos bits, ¿vale? Todo el campo de longitud de ese anillo, de profundidad de ese anillo, depende del modelo, pero mide entre 25 o 30 centímetros, ¿vale? ¿Sí? Todo lo que quepa o esté colocado en ese anillo del paciente, imaginaros que me ponéis a mí y empezamos por la órbita, ¿ok? Pues llegaría esa profundidad desde la órbita, por ejemplo, hasta, yo qué sé, la clavícula, ¿no? Esa parte es la que durante 3 minutos, como os pongo en esa diapo, el equipo memoriza, es lo mismo que la gamma cámara, todos los impactos de los fotones en el cristal de centelleo de los detectores. Espera que cojo oxígeno, repito. Todos los impactos de los fotones que salen de esta zona del paciente en cualquier dirección, ¿vale? Se memorizan por el equipo. Y eso construye una imagen tomográfica de esos impactos. Cuando acaban esos 3 minutos, el técnico no tiene que hacer nada y la máquina automáticamente desplaza en el agujerito del gantry la mesa del paciente, ¿vale? Y baja a estudiar
Me lo invento ahora, la siguiente parte. De clavícula al apéndice xifoides. ¿Sí? Lo mismo, 3 minutos más, 3 minutos, 3, ¿hasta dónde? Pues hasta donde le digamos, si es un estudio estándar, hasta sínfisis púbica. ¿Se entiende? Es difícil de imaginarlo, y más si no habéis hecho prácticas en nuclear, ¿eh? Yo os invito a que, si algún día trabajáis en un hospital con medicina nuclear, por lo menos os acerquéis a verlo, ¿vale? Porque es bastante divertido trabajar en medicina nuclear, vamos a llamarlo así. Vuelvo a las diapos, comparto. Vale, más o menos que sepáis que entre el topograma, el TAC y estos bets, que más o menos, a no ser que seas un jugador de la NBA, van entre 6 o 7 bets por cada paciente, el estudio en total de un PET-TAC, incluyendo el topograma, la inyección de contraste, el TAC y la parte del PET, dura esos 30 minutos. ¿Vale? Luego se pueden hacer imágenes posmisionales, etc. ¿Vale? Algo que no está aquí y que podría preguntar en un examen es cómo es el proceso desde que se inyecta el radiofármaco hasta que ese paciente pasa a realizar la PET-TAC. Bien, desde que ese paciente llega al servicio, lo ponemos en un box, la enfermera le inyecta el radiofármaco, ¿vale? Una vez comprueba que su azúcar está correcto, ese paciente tiene que estar 1 hora, como veis aquí arriba, ¿vale? 1 hora, porque es el tiempo en que ese radiofármaco tarda en metabolizarse en todo el cuerpo, ¿vale? Si lo pasamos a la media hora no se habrá distribuido por completo. Hay que esperar 60 minutos. Cuando pasan los 60 minutos, para no ver la vejiga al hacer el estudio llena, a ese paciente lo vamos a llevar al lavabo a que orine. Y ahora, pregunta que necesito que sepáis responder. El estudio del PET, que es el último, ¿cómo creéis que se realiza? ¿Craneocaudal, es decir, empezando desde su cabeza hacia abajo, o caudocraneal, empezando desde su pelvis hacia arriba? Luego habrá un porqué, ¿eh? Venga, De cabeza a pelvis. de cabeza a pies, alguien, o de cabeza a pelvis. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Puede ser que sea del revés porque primero entra el TAC y luego sale? Eso es un ejemplo, pero relacionado con el PET y con el radiofármaco, Sí. si esto dura 3 minutos y empezamos por su cabeza, Ah, vale, la vejiga se verá llena, ¿no? eso es, ahí voy, ¿vale? Siempre, siempre el estudio de PET, el TAC da igual por donde lo empecemos, ¿vale? Pero si os fijáis, si veis algún día un PET-TAC funcionando, se realiza el TAC, el topograma se realiza cráneo-caudal, el TAC espérate, no me Depende. líe yo, caudo craneal y el PET caudo craneal, ¿vale? ¿Por qué el PET caudo craneal? Porque si empezamos por la cabeza y tarda 3 minutos cada BET, cuando lleguemos a la pelvis tendremos la orina del paciente bastante llena. Con lo cual siempre, siempre conviene realizar la parte que incluya la vejiga o la pelvis, por lo menos, como el primer BET, ¿vale? Esa es la explicación y puede caer perfectamente en un examen. Muy bien, aquí tenéis diferentes medidas. A algunos pacientes se les da un diazepam para relajar a nivel muscular. ¿Por qué se les da este relajante? Vuelvo a esta diapo de aquí. En esos 60 minutos el paciente no se puede mover. Tiene que estar en un box sentado sin moverse durante 1 hora. ¿Qué pasaría si ese paciente se mueve pasillo arriba, pasillo abajo, por los pasillos del hospital? ¿Qué Que creéis que crema la pasa? energia, no? Eso ¿Eh? va... Que crema. Que el Que azúcar, se va el azúcar, ¿no? los músculos de este paciente
al haberle inyectado azúcar van a decir, ostras, qué golosina más buena, me la llevo, ¿vale? Y puede ser que esos músculos lo pasemos al PET-TAC, le hagamos la imagen y veamos captación muscular. O lo mismo, ese paciente, otra parte importante que creo que no consta aquí y que tenéis que anotar y que probablemente entre en un examen, es que el paciente no puede pasar frío durante esos 60 minutos. Y en los hospitales los aires acondicionados van a saco, ¿vale? No puede pasar frío porque cuando pasamos frío y estamos poco abrigados, ¿qué pasa con los músculos? Se Contraen. contraen, ¿vale? Por los del cuello, ¿eh? Hay una contracción, por ejemplo, de muscular. Pues también haría que esa glucosa se fuera a esos músculos, ¿vale? Bueno, tenéis diferentes historias que no voy a entrar. Hay limitaciones para pacientes claustrofóbicos, pues que habrá que hacer con sedación, pacientes pediátricos, ¿vale? Cuidado con los pacientes que pesan más de 150 kilos, porque pueden tener problemas para entrar en el gantry o que su peso no lo aguante la mesa de exploración del equipo, ¿vale? Os enseño imágenes de artefactos, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo en cortes sagitales, coronales y axiales y una imagen de un corte coronal de hipercaptaciones que ya conocéis de corazón, cerebro, riñones y vejiga, pero ¿veis estas que hay en el esternocleidomastoideo, el anterior del hombro, supraclavicular? Todo esto son hipercaptaciones porque el paciente ha pasado frío. Y esto, un médico nuclear al que vea esta imagen dirá que no va a informar esta prueba porque nadie le dice que lo que hay aquí hipercaptante pueda ser un ganglio, ¿vale? Con lo cual este paciente habría que recitarlo, ¿ok? Estos son artefactos que ya conocéis, no voy a entrar, del TAC, ¿vale? De algún error en el TAC, artefactos metálicos, de hueso, de algún cristal roto, vete a saber, ¿vale? Aquí tenemos artefactos, como veis aquí, en esta parte de una extravasación al contraste, ¿vale? No afecta mucho a nivel de la imagen, se ve perfectamente, pero que sepáis que también existen estos artefactos. Y aquí obviamente el técnico ha puesto por error todo el cerebro, no sirve para nada. De hecho, este cerebro también artefactúa la calidad de la imagen, ¿vale? Bueno, aquí tenéis diferentes artefactos de cateterismos y punto pelota. Vale, por último, os voy a enseñar imágenes de más artefactos o más ejemplos de PET-TAC que podrían entrar perfectamente en un examen. Esto es lo mismo de antes, es de un artículo cogido de una bibliografía donde veis aquí un paciente que ha pasado una temperatura estable y aquí uno que no. Fijaros Espera, cómo... creo que ¿Perdón? no estamos viendo las imágenes. Uy, perdón. A ver, comparto otra vez. Vale, ahora sí. Ahora sí. Vale, izquierda, paciente que como veis aquí no ha pasado frío durante esos 60 minutos de incorporación y un paciente que, fijaros, a 19 grados se le hipercapta toda la musculatura, incluso la musculatura paravertebral, ¿vale? Aquí exactamente lo mismo, todas estas hipercaptaciones que no tendrían que estar. Esto de aquí es un corte axial de un PET-TAC. Esto no os lo voy a poner en un examen. Seguramente me lo ponen a mí y no lo sabría identificar tampoco. Pero simplemente quiero que veáis que esto pertenece a una paciente de sexo femenino y esto que se ve frío, ¿vale? Pertenece a prótesis mamarias, ¿vale? También, obviamente, el tejido que le queda mamario puede tener hipercaptaciones por algún tipo de recidiva de cáncer de mama, pero esto pertenecería a prótesis de mama. Si os pongo esta imagen en un examen, ¿por qué nadie me pondrá que es una gammagrafía ósea? Por las hipercaptaciones. Vale, Ari, has respost tu, suposo? Sí, Vale, ¿me recuerdas, porfa, las hipercaptaciones que, aunque se vean hueso, te hacen decir que esto es un PET-TAC? sí. El cerebro y el corazón. Bueno, y vejiga. Y vejiga, perfecto, ¿vale? Perfecto, ¿eh? Aunque veamos hueso, y además
queda muy claro que el cerebro y el corazón no se ven en una gammagrafía ósea. Esto es un ejemplo de PET-TAC, ¿vale? Esto es otro ejemplo de un PET-TAC con una extravasación y contaminación del brazo, ¿vale? Obviamente por esta imagen también veríais que es un PET-TAC, un corte de un PET-CT. Aquí tenéis otro ejemplo de una vía, un catéter largo con toda la perfusión, ¿vale? De ese flúor. Esto que veis aquí es un paciente que podríamos decir que no es que se moviera durante la incorporación del flúor 18 con glucosa, sino es que para mí se pegó el baile de San Vito, ¿vale? El TAC es correcto, pero fijaros todas las hipercaptaciones que tiene en el cuello, en hombros, en piernas, ¿vale? A veces esto pasa en pacientes, que los hay, que pues, para relajarse antes de una prueba como esta, y siendo deportistas, van al gimnasio. El azúcar en los músculos después de un ejercicio físico también necesitan ese azúcar para restablecerse. Pues todo esto puede ser perfectamente esa mala incorporación. O pacientes que, por ejemplo, este de aquí podría ser perfectamente un paciente que ha venido con el azúcar alto y su cuerpo lo almacena en cualquier zona menos las células cancerígenas, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos de más estudios de PET-TAC y en este caso sí que se tuvo que hacer unos cortes o una parte de los brazos añadida, que lo correcto hubiera sido haberla hecho de esta manera, porque este paciente tenía un linfoma cutáneo donde todas estas hipercaptaciones no son extravasaciones, son tumorales y que captan flúor con glucosa, ¿vale? Aquí tenéis más ejemplos de PET-TAC. Sabréis que es un PET-TAC porque tiene un TAC incorporado y el corte coronal de ese PET-TAC. Fijaros que aquí no se aprecia demasiado bien el corazón ni el cerebro, pero os da pistas el resto de cortes, ¿no? O esta imagen de aquí podría ser un ejemplo claro de PET-TAC, ¿vale? El corte coronal del TAC, el corte coronal del PET y el estudio de fusión, ¿vale? Más cortes de PET, en este caso es un cáncer situado aquí en tejidos blandos del cuello, fijaros la hipercaptación que ya se ve en TAC, la densidad que se ve en TAC, la hipercaptación del PET y el estudio de fusión. Y otro ejemplo de exposición a frío, como veis aquí, de temperatura normal a temperatura de frío, ¿vale? Si alguna imagen sale en un examen, puede ser perfectamente alguna parecida a esta de PET-TAC, ¿vale? Y os podría preguntar, a partir de esta imagen, pregunta número 1. ¿Qué prueba diagnóstica es? Opción A, PET-CT, opción B, gammagrafía ósea, opción C, gammagrafía de tiroides, ¿vale? Pregunta 2. En relación con esta imagen, ¿qué radiofármaco se ha inyectado? Opción A, tecnecio HDP, opción B, 18-fluor DG, etcétera, ¿vale? El examen va a ser un poquito en este sentido, ¿vale? Que alguna pregunta ya me habéis hecho en el foro, o si va a hacer una clase o ejercicios, pues más o menos serán orientados a esta parte, ¿vale? ¿Qué más os iba a comentar? Primero, ¿alguna duda? ¿No? Vale, más o menos entendéis los apuntes con el refuerzo por Zoom, ¿sí? Es complicado, ¿eh? Y menos si no habéis tocado medicina nuclear, ¿vale? Pero bueno, yo me esfuerzo al máximo e intento que lo entendáis, por lo menos la base, ¿no? A ver, comentaros. El día, a ver que tengo un calendario aquí, el día 20 es el examen, ¿vale? Creo que, no sé si tenéis la fecha, yo la tengo ya, la hora, creo que es a las 9 de la mañana, creo, el de medicina nuclear. Nos toca madrugar, ¿vale? A todos, a mí también, pero bueno, todo sea por la escuela, ¿no? Entonces, el examen será de 30 preguntas tipo test, la mitad de las cuales, esto ahora os diré lo que haremos, pero la mitad de las cuales saldrán de una imagen, ¿vale? ¿Y qué haré para reforzar que vayáis bien preparados a ese examen?
La semana que viene es probable, a final de semana, que os abra el tema 15, que será el último tema, ¿vale? De leucocitos marcados, del que algo ya sabréis de radiofarmacia. El día 5, sí, creo, dejadme mirar una cosa solo para asegurarme. Sí, correcto. El día 5 es la semana que viene. A ver, un momentito solo, disculpad. Vale, pues sí. El día... No. El día 12, me equivocaba yo, el día 12 haremos el último Zoom, ¿vale? Y ese Zoom será 20 minutos, media hora máximo de los leucocitos marcados, ¿vale? De la gamografía con leucocitos marcados. Y el resto, lo digo aquí para los que vean el vídeo, ¿vale? Luego más tarde, cuando puedan, el resto van a ser dudas que tengáis de algunos temas. Y como seguro que a los que ya os conozco de varias sesiones de Zoom y a los que no, seguro que tampoco me equivoco, sois gente mucho más espabilada que yo, me vais a intentar preguntar aquellas cosas o aquellos temas que creáis que os voy a contar que son más importantes para un examen. ¿Vale? Yo igualmente, antes de que empecéis a preguntar dudas, os haré una pincelada de los temas pues, que probablemente vayan a caer con más preguntas o con más probabilidad. ¿Vale? No quiero que nadie se aprenda la matriz de una imagen de una gamba ósea. No lo quiero. O sea, quiero una base. ¿Vale? Una base que es lo que hemos dado en el Zoom. ¿Vale? Y estaremos el tiempo que haga falta. ¿Vale? Incluso podemos llegar a hacer algún ejemplo de examen, pero no escrito con tipo test, sino os pondré alguna imagen y os iré haciendo preguntas que pueden simular las que os saldrán en el examen del día 20. ¿Vale? Pues ya está. En principio lo dejamos aquí, si os parece. ¿Sí? Pues oye, buen fin de semana largo, que disfrutéis del lunes festivo. Y semana que viene os abro el tema 15 y os enviaré la convocatoria por Zoom. ¿Vale? Semana que viene también os colgaré la sesión de hoy. ¿Vale? Vale. Venga. Gracias. Tengáis buen fin de semana. Cuidaros. Eh, Hasta luego. Adeu. Adeu.